La desocupez en Madre Laura y el dejamiento del maestro Eckhart. Un diálogo entre dos místicos, bases lingüísticas y espirituales. Cuando hablamos del maestro Eckhart, hablamos de Meister Johann Eckhart, nacido en 1260 en Turingia, Alemania. Ingresa joven a la Orden de los Predicadores. Magíster de Teología en París en 1302. En 1314, en Estrasburgo, es asesor de los monasterios femeninos de Alemania Meridional. En 1326, ya muy famoso, se inicia contra él un proceso de inquisición. El maestro Eckhart muere en Aviñón en 1327 y es rehabilitado por la Congregación para la Doctrina de la Fe en 1992. La presente intervención entonces analiza desde la lingüística y la mística algunas expresiones del lenguaje espiritual del maestro Eckhart y otras propias de Madre Laura que se encuentran en los escritos tanto del místico dominico de finales del siglo XIII y comienzos del siglo XIV como en los de la Santa Colombiana del siglo pasado. La Madre Laura, con 20 años de experiencia en el magisterio y empeñada fielmente en el compromiso de dirigir toda su experiencia, toda su existencia a la mayor gloria de Dios, inició la obra de los indígenas en 1914 en el Urabá antioqueño, ya con el previo rechazo de su parte a cualquier brillo u honra que esto pudiera atraerle. Escribe: dadme que realice la obra de los indios del modo más glorioso para vos y más ignominioso para mí, llenando de gloria en la obra de los indios y cubriéndome yo de ignominia. La gloria es vuestra y por 1000 títulos la ignominia me pertenece. Todas las citas serán tomadas de Historia de la Misericordia de Dios en un alma, editada en el 2017. Una absoluta desocupez en Madre Laura. La adhesión de Laura Montoya a la pasión de Jesús como fruto de unos ejercicios espirituales renovó en su alma el deseo de vida humillada. La criada que ella soñaba ser cuando mayor, candidata a morir en un rincón del hospital, olvidada y despreciada, volvió a ser su alegría. Más cuando habló el párroco de Fredonia sobre sus humillaciones, sobre las humillaciones y la pobreza voluntaria, y puso como ejemplo a San Benito José Labre, aquel mendigo francés que comía los desperdicios de los conventos en Roma. De aquella época, escribe Laura Montoya en Historia de las Misericordias, era yo como una bala de cañón que iba derechito al ser de Dios, vivía y participaba de la vida de familia como porque Dios lo quería, pero sin ocupar nada, absolutamente nada, ni en gustar ni en pensar nada de eso. Era descuidada de mi persona y solo la obediencia le prestaba atención, solo a la obediencia le prestaba atención. En fin, nadie podrá darse idea de esto sin haberlo sentido, una absoluta desocupez, perdóneme esta palabra, de mi ser o en mi ser para darle lugar a Dios. Esto sí me parece que era mi gran necesidad, cómo hacer el vacío absoluto en mí para en ese vacío echar, volcar a Dios. No me podía gastar en nada porque me necesitaba para Dios. Este término o expresión desocupés lo emplea Madre Laura en su autobiografía 3 veces, la cita anterior y los párrafos que siguen. No tenía fervor ni lo necesitaba. La felicidad de Dios me bastaba, pero sin entusiasmo. Hasta en lo físico cambié, pues entonces fui curada del dolor de cabeza. Al curarme de él sentí como si el sol fuera nuevo y todo lo que me rodeaba, sin gozar mucho de nada. En aquella gran desocupés, permítaseme esta expresión, la única que dice algo de mi estado, mis intereses, aún los eternos, desaparecieron como una bruma delante del sol. En Marinilla fui muy bien recibida y atendida, pero me daba lo mismo que si hubiera sido lo contrario. Allí mi vida interior comenzó a cambiar de faz. La inmensa desocupez comenzó a llenarse, pero no de mí. Los intereses de Dios comenzaron a ser los únicos de mi alma. Con la palabra o concepto de desocupez, entonces, Madre Laura manifiesta el vaciamiento que vive de sí misma, hacer el vacío absoluto en ella para volcar en él a Dios. Al experimentar esa gran desocupez, desaparecen sus intereses y comienza a llenarla con lo de Dios. Ahora pasamos al maestro Eckhart, el verdadero desprendimiento. En el ensayo de Teología Mística, estudio comparativo de Enrique Suso y el maestro Eckhart, realizado por Baravancel Silvia, se encuentra desarrollada la reflexión sobre este término del místico alemán, desprendimiento, como el mejor camino para alcanzar la vida bienaventurada. Explica la autora que aunque el dominico turingio emplea con frecuencia el verbo dejar y el participio dejado,
El sustantivo dejamiento aparece únicamente en una ocasión a lo largo de toda su obra y lo hace unido al vocablo deshacimiento, ser separado, en las conversaciones de discernimiento, tratado que recoge sus conversaciones con los estudiantes dominicos. El desprendimiento o dejamiento es una expresión que supone la sustantivación del acto de dejar. Añade la teóloga que es probable que ese vocablo sea una creación del maestro Eckhart como condición necesaria para llegar a adquirir un yo cristiforme y realizar el retorno hacia Dios. Enriquecen y profundizan la reflexión sobre el maestro Eckhart los comentarios y notas de Ilse de Brügger sobre los tratados y sermones del teólogo y místico alemán respecto a la vivencia del deshacimiento, en cuanto que como el desprendimiento, suponen un proceso de despojo de toda imagen, una desimaginación para recibir la presencia de Dios y llegar a ser transfigurados en Él y por Él. Encontramos algo similar en Madre Laura con el término desocupés, presente en los párrafos ya leídos anteriormente y en el estudio lingüístico posterior que realizará el doctor Martínez. Desocupés, vocablo que utiliza como sustantivación del verbo desocupar, sin ocupar nada, absolutamente nada, ni en gustar, ni en pensar nada. Vaciar el alma de sus intereses, dice, hacer el vacío absoluto en mí para en ese vacío echar, volcar, hacer entrar a Dios. Dejar de su ser, abandonar, sacar, dejar libre, renunciar, quitar, desprenderse, deshacerse, aniquilarse, despojarse, desnudarse de sí misma. Todos estos términos y otros, utilizados con frecuencia por Madre Laura, expresan el estado interior de aniquilamiento, de desocupés y desnudez. Lo explica como sigue. No quiero quedarme con nada para usar la desnudez que Dios pide de mí. Fiel a mi consigna de no tener deseos propios, desde entonces he determinado conocerlos de Dios y tenerlos por míos. No hay descanso mayor que el de hacerse pobre en deseos y solo tenerlos de Dios, pues son los únicos justos. Ojalá muchas almas probarán este género de desnudez de espíritu, verían cómo en ella hay una fuente de felicidad completa. Yo, pobre nada, continúa Laura, quiero emprender las misiones indígenas sin más recursos que mi desnudez espiritual y sin más auxilios que los que espero del cielo. Asimismo, en Meister Eckhart, vivir el proceso de desprendimiento supone una transformación de la persona que se halla, entre comillas, o es desprendida hasta el punto de ser totalmente pobre de espíritu. Ya no quiere nada, no sabe nada, no tiene nada y se encuentra tan libre y desapegada de todo que Dios mismo se hace el lugar en donde puede actuar. Cuando Dios encuentra a alguien con la pobreza, opera en su alma y se complace en ello. Dios tiende hacia la unidad y la pureza, y esto es un corazón desprendido y despojado. 6 siglos después, Laura Montoya transmite los sentimientos de este camino hacia el despojo, hacia el desprendimiento, con su propio lenguaje y desde su misma experiencia. 2 puntos. Qué libertad de espíritu tan bella produce el desprendimiento de las criaturas. La religiosa debe ser livianita como una pluma porque su destino es huir. ¿Y cómo ha de hacerlo si las cosas de la tierra ejercen sobre ella alguna presión que la sustraiga del suave impulso de la voluntad de Dios? De igual manera, Madre Laura compendia, condensa la experiencia de desprendimiento de Meister Eckhart, el no querer nada, no conocer nada, no tener nada en esta reflexión. Dios es todo, yo soy nada. De mi nada salga algo para tu gloria, por amor de tu nombre. Pero como soy nada, ¿qué he de pedirte? En el mundo no hay artífices de la nada, pero los libros santos dicen que hiciste el cielo y la tierra de la nada. Soy pues el elemento de tu arte, eres el artífice de la nada, soy lo que buscas, la nada. En tus manos se vuelve todo. Cógeme pues, Señor, como elemento de tu industria y haz de mí un monumento de tu gloria. Cante mi lengua las glorias del artífice de la nada. Ahora bien,
Es orientador el comentario de Bará en su ensayo teológico sobre el estudio de Joseph King, quien en la edición crítica de Tratados y Sermones del místico alemán dice que el deshacimiento tiene una doble dimensión, además del aspecto negativo de desprendimiento, separación y desnudamiento de la criatura y del propio yo, presenta un aspecto positivo pues conduce y orienta hacia Dios, constituyendo la condición fundamental para la unión mística. Es Dios mismo quien llega a un ser humano desasido o separado, según explica el Meister Eckhart. La meta y el sentido último del dejamiento, desprendimiento de nosotros, sino la unión con Dios para poder ganar a Dios, ser uno con Él, haberlo dejado todo para seguir a Cristo y ponerse al mismo tiempo en manos de Dios. Pues bien, para la Madre Laura, el fin, el término de la desocupez que se intuye a través del fecundo lenguaje laurista en su proceso espiritual es sin duda el de vaciarse de toda atención, de todo cuidado, de toda aspiración, de todo deseo. Como lo expresa, sus deseos son solo los deseos de Dios, de toda voluntad, de todo saber de su propio yo y ponerse plenamente en sus manos sin más vida que la vida de Dios, sentirse una con Él, y lo expresa así. Pero Dios mío, ¿cómo hablar de mi ser? ¿De cuál ser si tú solo eres? Si mi ser no es, ¿cómo expresar esta idea si no tengo existencia fuera de ti? Si esto que llamo yo no es ni un punto, puesto que ese punto es un instante que se va, ¿cómo puede decir el aire iluminado que es luz? Si la que tiene está en el foco, si mi vida está en ti, ¿cómo puedo hablar de mi vida si no tengo vida? Si solo tú eres vida, si lo que tengo en mí es una muerte continuada en un medio que se va. Si es un agonizar la vida humana, Dios mío, vida viva, vida única, ser único, ¿cómo puedo decir mi vida si ni es vida ni es mía? ¿Cómo diré yo si no soy, si tú solo eres? Para concluir, Madre Laura, en las épocas de soledad interior, que no fueron pocas, encontró la manera de asumirla como experiencia de desocupez y despojo, amando esa misma soledad y encontrando en ella un llamamiento de Dios al abandono total de sí misma. Y lo explica con esta frase, con este parrafito. ¿Y cómo no ha de ser mi camino botar el bulto? Es decir, desocuparse de sí, despojarse de sí. Si cuando me lo pides, Señor de mi vida, desde mi más tierna infancia, me llamas a esa desnudez y abandono del yo tan absoluto, si es mi camino y por él he de llegar a ti, único bien mío, le damos la palabra al profesor Martínez, que nos va a hablar desde la lingüística. 10 minutos. Bueno, ya me he controlado con el papel. 8, listo. Hermana, muchas gracias. Un contexto. Esta reflexión surge a partir del trabajo que venía realizando la hermana Carmen y un trabajo que venimos realizando con las novicias. Ellas destacan esta palabra y nos damos a la tarea de refrendar el tema de la definición. Entonces, lingüísticamente tomamos una teoría que es la prosodia semántica. La prosodia semántica se fija en los contextos que tienen las palabras y así construir o reconstruir el significado. Está claro que los significados de los diccionarios no son neutrales, siempre tienen un grado positivo o negativo. De eso habla George Sinclair y también Geoffrey Leach en los años 70, pero esta es una teoría que viene inclusive de John Firth, que habla que el significado de las palabras se compone de aquellas que las acompañan. Entonces la idea era descubrir el significado. Ayer nos hablaba un poco también el padre Humberto, ¿qué es esto de desocupez? ¿Por qué a la hermana Laura le da por crear un lexema que hasta ahora pues por supuesto no está registrado? Pasamos. Yo quiero traer 2 ejemplos nomás como para que visibilicemos esto, pero hay múltiples estudios al respecto. Por ejemplo, la expresión caer en suele estar acompañado, no es que sea siempre, pero puede estar acompañado de expresiones negativas como caer en desgracia, caer en la trampa y caer en tentación. Se han hecho investigaciones con niños que se les pregunta qué significa caer en y si tienen pues como una valoración positiva y negativa, y ellos los tienden a darle neutralidad. Pero cuando se hace la misma investigación con adultos,
ya estos verbos van teniendo, estas expresiones van teniendo connotaciones opositivas y negativas. Estas. ¿Por qué? Por las palabras que les acompañan. Pasamos al siguiente ejemplo brevemente. Brindar suele estar acompañado de expresiones positivas. Brindar ayuda, apoyo, seguridad, ¿cierto? Hay otro, pasamos Víctor. Eso. Hay un verbo, no sé, creo que hay una investigación que realizó Michael Stubbs con el verbo cause en inglés. Estas investigaciones se suelen hacer con muchas palabras, con millones de palabras, y se comprobó que el verbo cause suele estar acompañado de expresiones negativas como causar. Él lo hace en inglés, causar problemas, dificultades, desgracias, etc. Entonces, entrando al tema de Desocupés en Laura, tomamos el texto de Historia de las Misericordias de Dios en un alma y miramos el lexema de Desocupés y buscamos el significado de el verbo desocupar para acercarnos a este sustantivo. Entonces el diccionario actual de la lengua española nos dice que es dejar un lugar libre de obstáculos, sacar lo que hay de dentro y liberarse de una tarea, más o menos similar a lo que ella intenta exponer. Y los sinónimos que este diccionario plantea son vaciar, evacuar, desalojar, etc. Pero vámonos a los diccionarios de la época de Laura Montoya, Víctor. Y nos encontramos con algo que puede ser, pasamos. Por ejemplo, el diccionario de la Academia Usual de 1925, desocupar, desembarazar un lugar, dejarlo libre y sin impedimento, sacar lo que hay de dentro. Esto se parece a lo que Laura quería explicar, quería exponer, pero todavía no responde a sus necesidades. Aquí vemos también los adjetivos definidos por la lengua española hoy y en 1925. Sin ocupación, ocioso. Y esto sí es muy importante porque ahí ya sí se va alejando de lo que quiere Laura Montoya. Sigamos, Víctor, porfa. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿por qué ella no utiliza el sustantivo desocupación que existe? ¿Cierto? Y que ella, como lo hemos visto inclusive en la ponencia anterior y en... Listo. Entonces, bueno, ya vamos a tratar de terminar pronto. Entonces, vemos que el sustantivo no responde a las necesidades que ella tiene lingüísticas. ¿Y qué significa? Sin ocupación, ociosidad. Y no hace referencia al vacío y al vaciarse de algo. Por lo tanto, tiene que crear un nuevo lexema. Pasamos, Víctor. Y aquí vemos un esquema que suele utilizarse cuando estamos utilizando estas herramientas computacionales con miles, millones de palabras, que vamos a ver qué palabras acompañan y qué expresiones acompañan el término o la palabra o lexema que queremos analizar. Entonces fijémonos en estas solas tres ocurrencias. ¿Qué va a haber allí? ¿Qué hay al lado izquierdo o derecho? Mi vida interior, cambiar, inmensa, gran, llenarse, no de mí, intereses de Dios, llenas mi alma, dar lugar a Dios. Entonces aparecen 12 palabras y expresiones que acompañan el lexema que nos interesa. Si tomamos esto, entonces me permito leer ya para avanzar más rápido, llegar a la definición que va a dar Laura Montoya del lexema de desocupés. Ahora, si nos percatamos, se ve claramente dentro de los 12 usos anteriores que la santa le da al concepto, 2 de ellos se refieren a Dios. O sea que el significado de desocupés para ella va a tener que tener alguna relación, no solo con vacío o vaciamiento, sino con Dios, que ser que lleva a la completitud del alma, del ser.
Es un estado que nada lo puede describir, solo las palabras se acercan a ello. La palabra desocupé se acerca a ello. Es Dios quien lleva al cambio, pero solo a partir del ejercicio del vaciado, desocupés o liberación de los intereses propios del ego, de cualquier prejuicio o valoración sobre el mundo, sobre lo eterno. Solo la desocupés, el término desocupés, expresa un nuevo estado, una nueva presencia y coexistencia con Dios. Para terminar, ella hace referencia dentro de las 3 veces que aparece desocupés, 2 a perdonen o excúsenme que utilice un término que pueden no conocer. ¿Y esto qué refleja? Esto refleja conciencia metalingüística, es decir, ella se da cuenta, o sea, eso refleja que ella es conocedora bastante de la lengua, sabe cómo usarla. Ya ustedes han visto pues suficientemente esto. Entonces, estas excusas que ella expresa manifiestan el respeto que tiene frente a al interlocutor. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes han visto que cuando se usan términos complejos de otras disciplinas, si yo los uso frente a un interlocutor que no conoce la disciplina, puede afectar la imagen. Entonces allí hay un aspecto muy importante que podría llevar a la discriminación lingüística y epistémica. Ella se cuida de eso. Entonces aquí hay un nuevo término, una nueva palabra, con una nueva definición que da ella, porque no la encuentra en el diccionario y porque no la encuentra en el sistema de la lengua. Esta es una pequeña explicación desde la teoría de la prosodia semántica. Bien.